Arrancamos con la información y le cuento que un juez penal federal determinó prisión preventiva al ex líder del sindicato del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Ismael N. Esto tras una audiencia inicial que se llevó a cabo en el reclusorio sur de la Ciudad de México. Recordemos que ayer por la tarde la Fiscalía General de la República detuvo a Ismael, quien está acusado del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el sujeto fue aprehendido a las 5:10 de la tarde en el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta. De ahí fue trasladado a la Ciudad de México. Y en 2020, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo la orden de aprehensión en contra del ex líder sindical por acusaciones por supuesto desvío de recursos. En principio fue inhabilitado por 1 año, pero la Contraloría de la Ciudad de México elevó la sanción a 20 años. También le cuento que esta mañana 6,817 beneficiarios recibieron créditos del Fondo de Desarrollo Social de la Ciudad de México por un monto total de 66,954,000 pesos. Estos recursos están destinados a fortalecer a los pequeños negocios y trabajadores por cuenta propia. En lo que va de la actual administración se han otorgado más de 230,000 créditos por un monto que supera los 2,400 millones de pesos. Durante la entrega de recursos, el jefe de gobierno Martí Batres destacó que el éxito de la recuperación económica de la capital se debe a que en esta administración se optó por entregar los recursos de apoyo a los pequeños empresarios. Sabemos que en una economía tiene que haber de todo. Grandes empresas, medianas, pequeñas, micro, pero la gran mayoría de la economía sucede en la microempresa, en la microeconomía, es el 80%. Por eso, cuando decían los neoliberales, vamos a darle el dinero a los de arriba y va a ir bajando hasta llegar a los de abajo, nosotros preferimos la vía corta. Mejor le damos el dinero directamente a los de abajo. ¿Para qué esperamos tanto? Esa es nuestra filosofía y esa es la que realizamos y cada día la vamos ampliando. En más información, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció que hoy se dará a conocer la lista de los 300 candidatos a diputaciones federales, quienes acompañarán el domingo a la doctora Claudia Sheinbaum a registrarse ante el INE como candidata presidencial de Morena, del PT y del Partido Verde. En este sentido, detalló que ese mismo día se realizará una reunión para afinar los detalles de la campaña con el fin de lograr el mayor número de votos el próximo 2 de julio y lograr la mayoría calificada en el Congreso. Escuchemos. Concluimos ya nuestro convenio para el Senado. Vamos a ir en 20 entidades como coalición, pero vamos a ir también en 12 entidades separados. Es un cálculo que se ha hecho de manera muy meticulosa, donde tenemos fortaleza para tener la mayoría en la Cámara de Senadores. En la Cámara de Diputados vamos a ir en 260 distritos, donde vamos aliados, en la coalición sigamos haciendo historia, y vamos en 40 distritos separados. Y mire, de los candidatos de Morena confirmados a una diputación por la Ciudad de México, destacan la actual alcaldesa de Milpalta, Judith Vanegas, el exalcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, Jesús Sesma Suárez, coordinador de la Alianza Verde Juntos por la Ciudad, Israel Moreno Rivera, con experiencia en la coordinación metropolitana y enlace gubernamental, la actual diputada por Tláhuac, Adriana Espinosa de los Monteros, el exdiputado Fernando Zárate Salgado, José Pablo Hernández González, quien actualmente es consejero estatal de Morena en la Ciudad de México. También el concejal por Coyoacán, Paulo García, la joven politóloga Cecilia Vadillo y la consejera editorial de Regeneración, Camila Martínez. Estaremos pendientes para conocer la lista completa de las 33 postulaciones para la Ciudad de México. Y también le cuento que al menos 12 candidatos a alcaldías de la Ciudad de México por Morena ya se registraron. Se trata de Aleida Alavés, aspirante a alcaldesa por Iztapalapa, Berenice Hernández por Tláhuac, Leticia Varela por la Benito Juárez, Lourdes Paz por Iztacalco, Katy Monreal para la Cuauhtémoc, Nancy Núñez por Azcapotzalco, Hanna de la Madrid por Coyoacán y Gabriela Osorio por Tlalpan. En tanto, Fernando Mercado por Magdalena Contreras, Octavio Rivero por Milpalta, Javier López Casarín y Gustavo Mendoza por las alcaldías Álvaro Obregón y Coajimalpa, respectivamente. De acuerdo con el calendario electoral, en la Ciudad de México los partidos tienen como fecha límite para el registro de sus candidatos a la jefatura de gobierno, alcaldes y diputaciones locales hasta mañana, jueves 15 de febrero.
En otros temas, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió a favor una controversia constitucional presentada por el gobernador de Nuevo León, Samuel García, por lo que ordenó reponer el proceso de la convocatoria para la selección del fiscal general de justicia de ese estado. En el proyecto del ministro Luis María Aguilar se concluyó que el Poder Legislativo de Nuevo León, a través de la Comisión Anticorrupción, actuó de manera indebida al modificar injustificadamente uno de los requisitos para los aspirantes cuando el proceso de selección ya había iniciado, lo cual, puntualizó, generó inseguridad jurídica, incertidumbre y una afectación al interés público. Al respecto, el gobernador Samuel García celebró la decisión del máximo tribunal y destacó que con ella el PRIAN no podrá imponer a Adrián de la Garza ni a sus cómplices en la Fiscalía del Estado para, cito textual, seguir cuidando desde ahí a todos los corruptos de la vieja política. En información electoral, el INE y la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión firmaron un convenio de colaboración para promover la cultura cívica, la participación ciudadana y el voto en las elecciones del próximo 2 de junio. En este sentido, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, resaltó la importancia de comunicar con veracidad todas las etapas del proceso electoral para así fomentar el voto racionado en la ciudadanía. El objetivo y el propósito fundamental es, sin duda alguna, promover la participación ciudadana, elevar cada vez más las tasas de participación en las urnas el 2 de junio en este proceso electoral que nos ocupa, que por cierto, efectivamente es el más complejo en la historia reciente de nuestro país. ¿Y qué se dijo hoy en Palacio Nacional? Vamos al resumen de la mañanera con nuestro compañero José Manuel Fuentes. Esta mañana el presidente López Obrador presentó la estrategia para atender la crisis de agua en el Valle de México, que consiste en la perforación de nuevos pozos en la zona de Tizayuca, Hidalgo, así como la reparación de las líneas de distribución y de los equipos de pozos descompuestos. Entonces ahí se están perforando pozos, ahí hay agua suficiente y esa agua va a ayudar. No se trata de traer agua, se trata de que se vaya orientando el desarrollo urbano a donde hay agua. Y lo otro es hacer un acuerdo con el Estado de México, Hidalgo, la ciudad, para aumentar el abasto. Por otro lado, el gobierno de México presentó las iniciativas en el rubro ambiental. Por ejemplo, se prohíbe el maltrato animal y garantiza su protección mediante el otorgamiento para facultar al Congreso para expedir una ley general para la protección de los animales. Asimismo, se explicó la iniciativa para reconocer al maíz como alimento básico. Además, se prohíbe el maíz transgénico. Más adelante les daremos los detalles de las otras reformas. Es un maíz de laboratorio que tiene por objeto como función ser plaguicida y que contiene células alteradas. Contaminan a los maíces nativos, carece de estudios de seguridad. No se ha hecho un solo estudio por la industria internacional que proteja, que considere a la alimentación de los mexicanos y las mexicanas. En otros temas, el presidente reveló que el 50% de las armas que ingresan ilegalmente a México provienen de Texas, Estados Unidos, por lo que hizo un llamado al gobernador de Texas, Greg Abbott, para que dé una explicación. Por último, el titular del Ejecutivo Federal rechazó que exista el riesgo de que se desate la violencia político-electoral, así como la intervención del crimen organizado en las elecciones del 2 de junio próximo. No hay nada que temer, están queriendo, ¿no?, que se enrarezca el ambiente político, pero les cuesta mucho trabajo, porque la gente está con nosotros. José Manuel Fuentes, Informe Capital. Antes de ir a la pausa, le cuento que durante el desfile de los campeones de la NFL, los Jefes de Kansas City, se registró un tiroteo que hasta el momento ha dejado a una persona muerta y 22 heridos, entre los cuales se encuentran menores de edad. Las autoridades detuvieron a 3 sospechosos, 2 de estos armados, y reubicaron a la Union Station a los infantes que por el estrés del momento se separaron de sus familiares. Este incidente ya es investigado por el FBI y el Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos.